Bienvenidos a Choluleando con Inés Madrigal. En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en el basamento de la Gran Pirámide de Cholula, templo de estilo barroco republicano que se construyó en el año de 1594 como una ermita y en 1864 la destruye un terremoto. Es en el año de 1874 que se reconstruye y es bendecida en presencia del entonces gobernador del estado de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. No olvidemos que la Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, nombrándola patrona de las lluvias y temporales y abogada de los indios. Llegó a México en el año de 1519. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente fin de semana. Hola amigas y amigos, esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estamos transmitiendo en vivo desde Moro Comunicaciones. Agradezco muchísimo a nuestro amigo Dani en los controles técnicos, a la licenciada Inés y al licenciado Alejandro por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Recuerden seguir en redes sociales a Moro Comunicaciones. Los encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde constantemente comparten contenido de muchísimo interés y de actualidad. Y bueno, amigos, hoy es martes 15 de agosto del 2023. Recuerden que siempre les traigo temas y personajes, eventos, hechos históricos que tienen que ver con algo cercano a la fecha de nuestro programa. Y hoy les quiero platicar de un personaje católico, pero que tiene una historia un poquito cruel. Miren, se llama el señor Maximiliano Kolbe. ¿Quién era este hombre? Bueno, se trataba de un fraile franciscano, polaco él, que muere en el terrible campo de concentración de Auschwitz. Este horrible lugar donde se llevaron a cabo tantísimos tormentos hacia el ser humano, del que ya les he platicado en otros programas, donde caían muchísimas víctimas del movimiento nazi. Este hombre nace el 8 de enero de 1894 allá en Polonia, cuando Polonia todavía pertenecía al Imperio Ruso. Este hombre nace en el siglo anterior. Este señor toma los hábitos en el año de 1911 y realmente tuvo una vida bastante profunda en el sentido ideológico. ¿Por qué? Porque hizo estudios importantes en materia de filosofía y teología. Bien metido en la Iglesia católica, fue un viajero constante. Viajó a Roma, donde hizo unos estudios bastante profundos sobre manifestaciones masónicas, pero él hizo algo muy interesante a raíz de estos estudios. En el año de 1917 funda una organización que se encomienda a la Inmaculada Virgen María. Pero ¿qué tenía de interesante esta organización? Pues que era de un corte militar, es decir, pertenecía a la milicia, y lo que pretendía era convertir a los pecadores, o a los que la propia Iglesia Católica consideraba pecadores, que en aquella época básicamente era por el simple hecho de no pensar igual a ellos, y lo hacía muy posiblemente por la fuerza, pues era un mando militar. Pero también luchaba contra los que consideraba enemigos de la Iglesia, principalmente masones. ¿Por qué? Por la misma razón, porque pensaban diferente a ellos y no centralizaban tanto la figura del catolicismo. En fin, ¿qué sucedió con esta organización? No se sabe, pero sí fue uno de los 7 fundadores de esta orden. Fue maestro, dio clases en Croacia todavía no existía, en lo que era Cracovia. Fue misionero en China, fue misionero en Japón, fue misionero también en la India. En fin, viajó por buena parte del mundo y finalmente regresa a Polonia en el año 1933. Justo a tiempo para uno de los desastres más grandes del siglo XX en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Él está mero en Polonia cuando Polonia es invadida en aquel terrible 1939 por los nazis. Pero aunque sí al ser alemán, porque él era considerado todavía parte de lo que era el Imperio Alemán,
Pero ser católico tuvo muchas consideraciones, al grado de que se le permitió seguir ejerciendo sus labores sacerdotales en un monasterio. Incluso él en este monasterio, ahí lo digo, donde no todo es tan malo y no todo es tan bueno, en este monasterio él pudo formar un hospital eventual, bajo las condiciones de la guerra que le permitían hacerlo, y atendía tanto a católicos como a judíos, como a soldados, porque al final era lo que representaba su verdadera fe. Pero desgraciadamente él es arrestado en algún momento. Incluso se le iba a permitir inscribir a la lista Volksliste. ¿Qué era la Volksliste? Pues básicamente era la lista blanca de los nazis. Así como existía una lista negra donde estaban todos los judíos, había una lista de personas a las que se les permitía tener los derechos de un ciudadano alemán. No es que él fuera alemán, porque les repito, él incluso perteneció su nacionalidad a Polonia cuando todavía era del Imperio Ruso, pero en aquella época se le iban a dar los derechos de un ciudadano alemán. Él los niega, no accede a ser involucrado, a ser metido en esta lista, pero no se lo tomaron a mal. Él es liberado en diciembre de ese mismo año y continuó con sus actividades como fraile. En el monasterio donde él tuvo el hospital eventual, se sabe que por lo menos tuvo la oportunidad de atender a 2,000 personas, muchos de ellos judíos. En el año de 1941, los alemanes clausuran definitivamente el monasterio por la ayuda que daba a los que consideraban no dignos, a los que no eran de la raza aria, según Hitler, y es enviado al campo de concentración de Auschwitz. Y ahí es donde empezó su pesadilla, uno de los mayores símbolos de la opresión, del racismo y de la intolerancia de la humanidad. Él continuó haciendo sus labores de sacerdote en el campo de concentración, pero obviamente era víctima de muchísimos maltratos. Una de las cosas más crueles que cometían los soldados alemanes para tratar de disuadir a que la gente se escapara es que cada vez que alguien lograba escapar o intentaba escapar, mataban de hambre y bajo tortura a 10 prisioneros. Ahora, aquí es donde entra la historia de este señor, porque Maximiliano Kolbe no es seleccionado para esta tortura. Es decir, un prisionero alemán escapa del campo de Auschwitz y seleccionan a 10 personas, pero entre esas 10 personas no fue seleccionado Maximiliano Kolbe. Él acepta morir de forma voluntaria para salvar la vida de otra persona. Esto sucede el 14 de agosto del año 1941, cuando Maximiliano únicamente tenía 47 años. Esta labor trascendió muchísimo al grado de que Juan Pablo II lo canoniza un 10 de octubre del año 1982 y lo cataloga como mártir de la caridad. Fíjense que aquí hay un dato interesante sobre este hecho. Un mártir es un santo que se canoniza santo, que se vuelve santo por haber sufrido en el momento de su muerte, pero muchas personas consideran que Maximiliano Kolbe no merece el título de mártir porque no muere defendiendo su fe o a causa de su fe propiamente. Él se ofrece a morir a cambio de salvar la vida de otra persona. Como quiera que sea, la Iglesia Católica lo considera un santo. Les repito, Juan Pablo II lo canoniza en el año de 1982 y es así como la historia de este hombre trasciende tantísimo. Hay una leyenda que su madre, que sobrevivió a todo esto, contó sobre él. Él, siendo muy joven, se dice que era un niño muy travieso, pero de un momento a otro cambió muchísimo. Se volvió muy educado, muy tranquilo, incluso muy devoto para su edad. Y su madre contó que él le confesó que una vez que lo regañó muy feo, se puso a rezar en un pequeño altar que tenían en su casa. Y supuestamente en este momento de la niñez se le aparece la Virgen María, sosteniendo 2 coronas, una de color rojo y una de color blanco. Y ella le dijo que si aceptaba la corona de color blanco, tendría una vida de pureza, y si aceptaba la corona de color rojo, él se convertiría en un mártir. Y supuestamente Maximiliano, siendo un niño, elige las 2 coronas. Tal vez la leyenda coincidió con la tragedia, tal vez pudo haber sido un invento de su madre, no lo sabemos. Pero la realidad es que este hombre trascendió en la historia, ofreciendo principalmente su vida para salvar la de otro ser humano. Si alguien ha visto la película de la lista de Schindler o sabe quién fue este hombre,
Una de sus grandes frases fue: quien salva una vida, salva al mundo entero. Entonces, un gran mensaje de paz que nos deja este hombre, de justicia, de misericordia, pero también un mensaje de lo cruel que puede llegar a ser el ser humano. Bueno, amigos, cambiando de personaje, como le hacíamos en las maquinitas cuando éramos niños, les quiero hablar de una leyenda de la música, un hombre que cambió para siempre la industria musical, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estoy hablando del rey del rock, el señor Elvis Presley. Su verdadero nombre era Elvis Aaron Presley, realmente su nombre artístico no cambió mucho. Él nace el 8 de enero de 1935 en Mississippi. Era de un origen muy humilde, pero muy humilde. Básicamente vivían de la caridad, vivió en la época de la depresión, de la Gran Depresión de Estados Unidos. Bueno, no de la Gran Depresión, pero sí una época de muchísima carencia para muchos sectores de la sociedad de Estados Unidos. A veces le ayudaba el gobierno, a veces a sus papás les ayudaban los amigos, los vecinos. Incluso uno de los episodios más tristes de su infancia habla de que él pierde su casa, bueno, sus papás pierden su casa porque su papá se ve obligado a pagar con un cheque que no tenía fondos, el dueño del terreno le embarga la propiedad, se van a vivir con unos parientes y en estas circunstancias es como él comienza a ir a la escuela. Entonces, su primera aparición artística no fue espectacular, se supone que será en el año de 1945, porque su maestra en la escuela descubre que al momento de rezar, él tiene una voz muy bonita y le sugieren entrar a un concurso de canto en el que se habla de que él le quedó en el cuarto, quinto lugar, realmente no trascendió. Pero a partir de este momento es donde él se involucra mucho con la música, le regalan su primera guitarra cuando él quería una bicicleta, sus tíos le enseñan a tocar la guitarra, le empiezan a dar un poquito de lecciones de canto. Y en el año de 1953 él comienza a hacer audiciones. Pero como él realmente no tenía un género musical específico, él realmente tocaba de todo y cantaba de todo. Él de hecho empieza cantando música country, esta música vaquera que suena en Estados Unidos, sobre todo en los estados más sureños, que tienen mucha relación con esta cultura del salvaje oeste. Pero pues como todo éxito, como toda historia de grandeza, tuvo muchas caídas, hubo gente que se burló de su estilo, que se burló de su aspecto, que se burló de su música, hubo gente que lo rechazó, pero él no se rindió y siguió en audiciones, y le ocurre algo muy interesante. Él en algún momento es aceptado en una banda y a causa del nerviosismo, tal vez incluso de las ganas de ir al baño, no lo sabemos, él empieza a contonearse, a hacer este famoso movimiento de pelvis que se volvió tan popular para él. Y es así como empieza a ganar mucha popularidad. Algo interesante sobre él que yo no sabía es que, fíjense, él en realidad era rubio. Todos recordamos a Elvis con ese cabello largo, con ese gran copete, pero él era rubio. En algún momento uno de los tantos personajes que trabajaron a su lado le recomendó cambiarse el color del cabello y le dio muchísimo éxito. Incluso había gente que pensaba que Elvis era negro. ¿Por qué? Porque ahora todo lo vemos desde la pantalla de un dispositivo móvil, en la televisión, pero antes todo era por radio. Entonces la voz de Elvis, mucha gente consideraba que tenía los matices y la tonalidad de una persona de color, y él tocó muchísimo con gente de color, gente que lo apoyó en sus primeros pasos del estilo de música negra. Sobre todo en Estados Unidos en esta época despertó mucho el famoso soul, y él se adaptaba tan bien a los estilos musicales que cantaba muy bien este género, y hubo gente que pensaba cuando lo escuchaba en el radio que era un cantante negro. Así siguió en algunas agrupaciones hasta el año 1956, que es cuando firma con la famosa RCA. Entonces comenzó a aparecer en televisión, lo comenzaron a llamar para hacer películas y su popularidad se fue hasta el cielo. Tuvo que hacer un paréntesis en su carrera musical por algo muy interesante. Él le toca hacer el servicio militar a los 21 años en el año de 1958 y se apartó de la industria musical durante un periodo de 2 años para irse a enlistar al ejército.
Es en esta época donde él tiene un acercamiento con las artes marciales, algo que se vio en algunas de sus películas, y también cuando conoce a su famosa esposa Priscilla. No recuerdo su nombre de soltera, pero obviamente se convirtió después en la señora Priscilla Presley. Ella era muy jovencita, él tenía ya 21 años y ella tenía 14. Hay una diferencia de edad importante. Pero pues al final de cuentas Elvis regresa con muchísimo éxito, sus fanáticas estaban felices de que hubiera sobrevivido al ejército, continúa haciendo cine, continúa haciendo música, en su momento era considerado la competencia de los Beatles y de otros grandes artistas de la época, pero así como la fama subió como espuma, también subieron los excesos, las adicciones, el alcohol, las drogas. Subió muchísimo de peso, comenzó a subir mucho de peso ese hombre que hacía que las mujeres se volvieran locas contoneándose, moviendo la pelvis, se volvió muy gordito, tenía glaucoma, padecía hipertensión arterial, tenía problemas de riñones, de hígado, de colon, terrible. Y este deterioro en su salud es lo que finalmente se supone que le causa la muerte. Pero aquí es donde empieza a crecer todavía más la leyenda de Elvis Presley. Él no dejó de cantar, él siguió haciendo giras y siguió demostrando que tenía una gran calidad musical. Les recomiendo escuchar una de sus últimas presentaciones, en la que ya le cuesta mucho trabajo incluso hasta moverse, tiene mucho sobrepeso, suda muchísimo, pero le piden cantar Unchained Melody, una de sus canciones más emblemáticas, y la joya que es escuchar esta melodía en su voz, tocando el piano con ese sentimiento, demostraba que todavía tenía muchísima voz y todavía tenía muchísimas ganas de seguir cantando. Oficialmente, Elvis muere el 16 de agosto del año 1977 a los 42 años por un infarto. Esa fue la explicación médica. Pero mucha gente hasta la fecha duda de que él haya muerto. Y hay gente que asegura que él sigue vivo. Pasa algo muy interesante. El divorcio con Priscilla unos pocos años antes lo había dejado muy deprimido. Él había trabajado con unos guardaespaldas que conocía desde niño y que conocían todo sobre sus excesos, sus fiestas, sus relaciones, sus amistades, las drogas que consumía, lo que hacía para continuar cantando y llevar ese estilo de vida. Y estos hombres, su padre los despide poco antes de que empezara el declive en su salud. Y poquito antes de su muerte, estos sujetos publican un libro hablando de todo lo que pasó Elvis, que el libro de hecho se llamaba ¿Qué pasó Elvis? Él hizo todo lo posible por evitar que se publicara, trató de sobornarlos, le pidió a los editores que no lo hicieran, pero el libro tuvo éxito. Esto sabía que iba a afectar muchísimo su popularidad. Y por eso mucha gente considera que él ya no quiso que su vida fuera exhibida. Gente que supone que él incluso lo hizo para opacar el lanzamiento del libro a través de su muerte, y se habla de que él lo planeó completamente su muerte. Hay un hombre, un periodista llamado Michael Cole, que fue de los primeros en hablar de este tema, porque él llega a su casa, la famosa casa de Graceland, allá en Estados Unidos, donde fue su velorio. Sorprendentemente lo dejan entrar rapidísimo, y él expresó que de lo que más le sorprendió cuando vio el cuerpo de Elvis fue el tamaño de su cabeza, una cabeza extremadamente grande, que se veía de forma completamente innatural. Y otra cosa interesante es que lo habían peinado diferente. Elvis siempre con su copete cargado hacia la derecha, y en esta ocasión lo tenía hacia la izquierda. Y de hecho en su columna, cuando reporta la muerte de Elvis, dio a entender que él no creía que Elvis estuviera muerto y que lo que él había visto era otra persona. Esto obviamente desató todo tipo de teorías, de controversia, de polémica. Incluso ya entrando en la cuestión un poquito más científica, había incompatibilidades en lo que había sido la causa del deceso, ya que, como les dije, él se dice que muere a causa de un infarto, pero era muy poco probable que la cantidad de drogas que consumía para su sobrepeso no tuvieran que ver con su muerte, y esto quedó descartado. ¿Por qué? Porque en algún momento a él se le hace un estudio para detectar la arritmia que le habría causado la muerte.
pero este tipo de estudios toxicológicos se tienen que hacer en una persona viva, y para ese momento él supuestamente ya se le había declarado muerto. Fue tanta la controversia que en el año de 1994 un grupo de médicos decidió reabrir la información sobre la autopsia de Elvis Presley y volvieron a encontrar inconsistencias. Pero se corroboró que ninguno de los datos indicaba que el consumo de drogas provocara su muerte. Y eso, les repito, era muy difícil de creer, porque lo más probable es que las drogas hubieran causado la muerte de Elvis Presley. En fin, como les digo, él continuó cantando casi hasta el último momento de su vida, tenía muchísimo talento, tenía una gran voz, tenía un estilo musical padrísimo. Y en el año del 2017 hubo un evento en el que se conmemoró a su vida de Elvis, un homenaje póstumo, y hubo gente que aseguró que en ese mismo lugar habían visto al señor Elvis Presley canoso, avejentado, pero que continuaba vivo. Eso hacen las grandes leyendas, por eso el mito de que las leyendas nunca mueren. Este hombre fue tan gran cantante, tan excelente, tan talentoso, que mucha gente asegura que no solamente vivía a través de su música, porque además sacó éxitos póstumos que tuvieron también muchísimo alcance y que generaron muchísimo dinero, que aseguraron que era todavía para el señor Elvis Presley, que seguramente seguía con vida. En fin, su música siempre será recordada, y desde aquí nos acordamos del talentoso Elvis Presley, que el día de mañana cumpliría un año más de su deceso. En fin, amigos, la recomendación de cine que les quiero hacer esta semana, cambiando de tema, es una película de terror psicológico muy buena. Se llama Huye, en realidad en inglés se llama Get Out, o Sal de aquí, creo que lo pusieron en España. Es del año 2017, está dirigida por el señor Jordan Peele. Está protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams y Bradley Whitford. Bueno, hay otros personajes, pero aquí en México sus películas no han sido como que de tanto culto. Pero esta película de Huye es muy buena. Este terror psicológico, les repito, no habla de sucesos paranormales, sino de la pura maldad humana. Es un joven, un negro, un afroamericano, que tiene una novia que es blanca y está a punto de ir a conocer a los suegros a su casa en el campo. Obviamente él está súper nervioso, es una familia de blancos, él es negro, hay una cantidad ilimitada de chistes al respecto. Pero cuando llega a la casa empieza a notar un montón de cosas extrañas y anomalías. Y lo más trascendente es que finalmente conoce a otro joven negro que es pareja de una mujer blanca bastante mayorcita, completamente incongruente. Obviamente él piensa lo peor, pero en el momento en el que toman una fotografía y los ojos del otro joven de color son deslumbrados por el flash, él tiene una especie de reacción y le pide al joven que huya. Ya saben que no os hago spoilers de la película, tienen que verla, pero sí da bastante miedo porque te mantiene en una situación de muchísimo suspenso, porque a él lo hipnotizan para hacerle lo que planean hacerle. Véanla, vale mucho la pena. Si les gusta el terror, van a apreciar mucho esta película y van a entender el porqué el meme de este personaje que tan menudo vemos en las redes sociales. Bueno, amigos, llegó el momento del micro relato de esta semana. Recuerden que todos mis micro relatos los pueden encontrar en mis redes sociales. Y les pido que se imaginen a un joven en una bodega. A veces lo escucho tararear una canción vieja. En otras ocasiones puedo distinguir claramente las rimas de largos poemas evocando tristeza, y en otras ocasiones puedo escuchar el eco de su llanto por todos los rincones de la bodega. Todos los días me prometo que le hablaré o lo ignoraré completamente, pero no he hecho ninguna de las dos cosas. Han pasado casi 6 meses y todavía soy el único que puede verlo. Amigos, me encanta el suspenso, me encanta el miedo. Ya saben que los microrelatos no tienen un principio o un fin, solamente la intención de mencionar una situación, una circunstancia que puede provocar tensión, miedo, y hablar sobre lo paranormal, sobre la crueldad, sobre lo inhumano o sobre lo extrasensorial. Pero bueno, amigos, ya para despedir este programa, la frase que les traigo es del gran Pablo Neruda. Hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce.
Todos tenemos algo de locura, todos tenemos nuestra propia locura y créanme que debemos amarla, no importa qué tan extraña le pueda parecer al resto del mundo, siempre que no afecte de forma negativa al resto del mundo. Amigos, les agradezco muchísimo por seguir nuestra transmisión. Les deseo que pasen una excelente tarde, feliz inicio de semana. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Pueden conocer todo sobre mí y mi trabajo como escritor y los proyectos en los que participo a través de mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, Telegram, etc. Me encuentran como Conoce Nuevas Historias o J2B Escritor o Julio Valderas Escritor. Recuerden que también estoy al pendiente de todos sus mensajes para saber si quieren que toquemos algún tema o hablemos de alguna otra materia relativa al terror, al suspenso, al miedo en nuestro programa. Escríbanme si desean ver algún cambio, algo que les guste, algo que no les guste. Y nos vemos el próximo martes por este medio, por Moro Radio. Cuídense mucho, nos vemos. Hola, bienvenidos a Choluleando con Inés Madrigal. En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en el basamento de la Gran Pirámide de Cholula, templo de estilo barroco republicano que se construyó en el año de 1594 como una ermita y en 1864 la destruye un terremoto. Es en el año de 1874 que se reconstruye y es bendecida en presencia del entonces gobernador del estado de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. No olvidemos que la Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, nombrándola patrona de las lluvias y temporales y abogada de los indios. Llegó a México en el año de 1519. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente fin de semana.